Nunca pensé que escucharía esas palabras salir de la boca de mi propia nuera. Ni en 1.000.000 de años. Oh, ella es Elena, la madre de Gabriel, dijo Valeria con esa risa artificial que le salía. Nuestra pequeña sanguijuela. La conversación en la fiesta corporativa se congeló por un segundo. Yo me quedé allí, aferrada a mi modesto bolso de mano, vistiendo el sencillo vestido azul marino que había guardado para ocasiones especiales. Los ejecutivos de la compañía, donde mi hijo había trabajado durante 8 años, intercambiaron miradas incómodas. Siempre está rondando por nuestra casa, continuó Valeria, su voz goteando desprecio. Parece que no puede arreglárselas sola desde que el padre de Gabriel falleció. Sentí como mis mejillas ardían de humillación. 5 años desde que Ricardo murió, y así era como me veían. Una carga, un parásito. Lo peor no eran las miradas de lástima de los extraños. Era Gabriel, mi propio hijo, parado allí sin decir nada. Una sonrisa débil y congelada en su rostro. Debería buscar el baño, murmuré, desesperada por escapar. Mientras me alejaba, la risa tintineante de Valeria me siguió. Siempre ha sido así de sensible. Practica el victimismo a la perfección. Mis pasos me llevaron a un rincón tranquilo, casi un armario de limpieza, donde pude respirar. Las lágrimas se agolparon en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No aquí, no ahora. La verdad era mucho más complicada de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Y era una verdad que, hasta ahora, había mantenido oculta por una promesa. Mi difunto esposo, Ricardo, y yo habíamos fundado Westbrook Technologies desde cero. Habíamos invertido cada centavo que teníamos, cada hora de vigilia. Los primeros años fueron de pura lucha, noches sin dormir y sacrificios impensables. Ricardo era el visionario, el ingeniero brillante. Yo era el ancla, la estratega financiera silenciosa detrás de escena. Gestionaba cada inversión, cada préstamo, cada adquisición. Construimos un imperio, ladrillo a ladrillo, con nuestras propias manos, nuestras propias mentes y nuestros propios corazones. Cuando Ricardo enfermó, me hizo prometer algo. Elena, susurró su voz débil en el hospital, nuestro hijo Gabriel es talentoso, pero es joven. Y a veces, demasiado confiado. Necesita forjar su propio camino, cometer sus propios errores, aprender a volar solo. No le digas la verdad sobre quién es el verdadero dueño mayoritario de la empresa. Déjale creer que la compañía es suya, que la está construyendo él mismo. Que se gane su lugar, que aprenda el valor del trabajo duro. Solo entonces, cuando sea un hombre, un líder, la verdad podrá ser revelada. Y si alguna vez la empresa o nuestra familia están en verdadero peligro, entonces y solo entonces, usa tu poder. Honré esa promesa. Después de la muerte de Ricardo, me retiré de la junta directiva y asumí un papel discreto, viviendo una vida tranquila y modesta, observando desde la distancia cómo Gabriel crecía dentro de la empresa que su padre y yo habíamos creado para él. A pesar de mis considerables recursos financieros, vivía en la casa de tamaño modesto que Ricardo y yo habíamos compartido, y conducía un coche viejo. No quería que Gabriel, ni nadie más, pensara que yo dependía de él. Pero las palabras de Valeria en la fiesta. Nuestra pequeña sanguijuela. Habían cruzado un límite. No era solo la humillación personal. Era el desprecio hacia el sacrificio de Ricardo, hacia el arduo trabajo de toda una vida. Y el silencio de Gabriel me dolía más que cualquier insulto. En ese momento, acurrucada en el pequeño y oscuro rincón, una decisión se formó en mi mente. La promesa a Ricardo era sagrada, sí. Pero él también me había dicho, si alguna vez la empresa o nuestra familia están en verdadero peligro. Y en ese instante, supe que ambas cosas lo estaban. Era hora de que la sanguijuela mostrara sus verdaderos colores. Era hora de que Elena Westbrook, la verdadera dueña, la arquitecta silenciosa, diera un paso al frente. Y Valeria, ella se arrepentiría de sus palabras. Muy, muy pronto. A la mañana siguiente, me senté frente a Diego Torres, mi abogado de confianza desde hacía décadas. También estaba presente Clara Ruiz, la exdirectora financiera de Westbrook Technologies,
desde la muerte de Ricardo, mi persona de contacto en el consejo de administración, mi voz discreta. Ambos eran los únicos que conocían la verdad de mi posición. Les relaté lo sucedido en la fiesta, la humillación, la pasividad de Gabriel. Valeria fue descarada, Diego. Me llamó sanguijuela. Y lo peor es que Gabriel se quedó callado. Estoy cansada de ser invisible, de ser tratada como una carga. Y lo que más me preocupa es que esto no es solo un ataque personal. Siento que hay algo más grande en juego. Diego, un hombre de pocas palabras pero aguda inteligencia, asintió. Elena, el fideicomiso que Ricardo estableció fue brillante. Te dio el control total, mientras mantenía tu identidad en secreto para Gabriel. Él realmente quería que Gabriel se hiciera un nombre por sí mismo. Pero si tus sospechas son correctas, esa cláusula de peligro que establecieron se ha activado. Clara, siempre pragmática, agregó, he estado notando algunas cosas extrañas en la empresa, Elena. Desde que Bruno Vidal se convirtió en consultor principal, las cosas han cambiado. Él está impulsando un nuevo proyecto de inversión masivo, una especie de empresa conjunta en tecnología emergente, pero los números no me cuadran. Y Valeria parece estar increíblemente involucrada con él. Los he visto almorzar juntos con frecuencia, y ella parece tener una influencia inusual en las decisiones de Gabriel cuando se trata de las recomendaciones de Bruno. Mis ojos se entrecerraron. Bruno Vidal. Ese nombre me suena, ¿no es un exconsultor que tuvo problemas en el pasado? Diego consultó su tableta. De hecho, Bruno Vidal ha sido asociado con al menos 2 fracasos empresariales importantes en los últimos 5 años. Compañías que, curiosamente, se declararon en bancarrota poco después de que él las asesorara. Hay un patrón de adquisición de activos subvaluados y luego la desaparición de los fondos. Es un depredador, Elena. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y Valeria está trabajando con él? Clara suspiró. Es más que probable. Su comportamiento ha sido cada vez más errático. Gasta dinero de manera desmedida, y su actitud hacia ti se ha vuelto cada vez más hostil, como si te viera como un obstáculo para algo. Hace 2 semanas, intercepté un correo electrónico de ella a Bruno. Era críptico, pero mencionaba la vieja y la casa. Lo borró rápidamente, pero alcancé a ver un fragmento. ¿La casa?, pregunté, el pánico comenzando a burbujear en mi interior. Mi casa. Temo que sí, Elena, dijo Clara con voz grave. Tengo la sensación de que Valeria ve tu casa no solo como tu hogar, sino como un activo significativo para ella. ¿Y si lograran meterte en un asilo de ancianos? Mis manos temblaron ligeramente. ¿Un asilo de ancianos? Pero, ¿cómo? Diego intervino. Si logran declararte incapacitada para manejar tus propios asuntos, podrían obtener la autoridad para vender tus propiedades. Y con la situación actual en la empresa, si logran que Gabriel apruebe ese proyecto de inversión fallido, Westbrook Technologies se volvería vulnerable. Es un plan de 2 frentes, Elena. Quieren el control total de la empresa y de tus bienes. La ira hirvió en mi interior, opacando cualquier rastro de miedo. Así que no solo quieren humillarme, sino también despojarme de todo. Y a Gabriel, lo están usando como un peón. Exactamente, afirmó Clara. Y lo peor es que Gabriel, en su ingenuidad, no ve la manipulación. Él confía en Valeria, y Bruno sabe cómo halagar su ego. Hay una reunión de la junta directiva la próxima semana para revisar el proyecto de Bruno, dijo Diego. Es la oportunidad perfecta para que actúes, Elena. Si no lo detienes ahora, la compañía de Ricardo, el legado que construyeron juntos, podría desmoronarse. Mis ojos se encontraron con los de Diego y Clara. Entonces no hay tiempo que perder. Quiero todos los detalles sobre Bruno Vidal. Cada fracaso, cada conexión. Y Clara, necesito que prepares un informe exhaustivo sobre el estado financiero actual de la empresa, destacando cualquier irregularidad o riesgo potencial del proyecto de Bruno. Y sobre todo, quiero que nadie, absolutamente nadie, sepa que he activado mi posición como accionista mayoritaria. No todavía.
Diego asintió. Entendido, ¿y cuál es su plan de ataque? Una sonrisa lenta se formó en mis labios. Tengo una idea. Una forma de aparecer sin que me reconozcan. De ver la situación desde adentro, sin revelar mis cartas. Después de todo, han estado hablando con un fantasma durante años. Ahora, es hora de que el fantasma tome forma. Y ese fantasma tendrá un nombre. El plan comenzó a tomar forma en mi mente. La partida de ajedrez había comenzado, y yo, la sanguijuela, estaba a punto de mover mi pieza más poderosa. Unos días después, decidí hacer una visita sorpresa a Westbrook Technologies. No como Elena la sanguijuela, sino como una madre preocupada que llevaba el almuerzo a su hijo. Quería observar, sentir el ambiente. Llevaba mi ropa más discreta, casi camuflándome entre la multitud de empleados. Mientras esperaba a Gabriel en su oficina, escuché voces provenientes de la oficina de al lado, la de Valeria. La puerta estaba entreabierta. No te atrevas a arruinar esto, Bruno. La voz de Valeria era aguda, llena de rabia. Cálmate, Valeria, respondió Bruno Vidal, con un tono más calmado, pero con un matiz de impaciencia. El plan es perfecto. Con la vieja fuera del camino, y Gabriel firmando este nuevo acuerdo, seremos imparables. Imagina la comisión. Y esa casa, es una joya subestimada. Nos dará una buena suma para invertir en nuestros propios proyectos, después de ayudar a Gabriel a crecer la empresa, claro. Solo asegúrate de que esa mujer no se entere de nada, insistió Valeria. Ya ha causado suficientes problemas con sus preguntas tontas sobre el presupuesto. No sé por qué sigue entrometiéndose. No te preocupes. Gabriel la considera una anciana inofensiva y dependiente, ¿quién la escucharía? Bruno se rió con desprecio. Además, pronto estará en un lugar donde sus preocupaciones serán bien atendidas, lejos de aquí. Mi corazón dio un vuelco. Era aún peor de lo que imaginaba. No solo mi casa, sino mi libertad. Querían encerrarme. Mi sangre hirvió. La promesa a Ricardo ahora era más que un deber y era una cuestión de supervivencia. El día de la reunión de la junta directiva llegó. Entré a la sala de juntas, no como Elena, sino como la persona que representaba la votación por poder del señor Wilson, el accionista mayoritario. Había usado un nombre ficticio para mantener el anonimato de mi posición durante años, y ahora era el momento de usarlo. Llevaba un traje de corte impecable, mi cabello recogido en un moño estricto, y unas gafas de lectura que cambiaban ligeramente mis facciones. Mi voz, ensayada cuidadosamente, era tranquila y autoritaria. Gabriel estaba en la cabecera de la mesa, un poco más pálido de lo habitual. Valeria estaba a su lado, con una sonrisa forzada. Bruno Vidal estaba en el otro extremo, con una pila de documentos y una sonrisa de suficiencia. Me senté en mi asiento asignado, observando a todos. La mayoría de los miembros de la junta no me conocían, solo al señor Wilson, por teléfono o por correspondencia. Gabriel comenzó la reunión, presentando el proyecto Fénix, el ambicioso plan de Bruno. Mientras Bruno hablaba, con gráficos y proyecciones grandilocuentes, sentía náuseas. Era una trampa financiera bien disfrazada. Cuando llegó el turno de las preguntas, levanté mi mano. Gabriel me dio la palabra, aunque con una expresión de leve sorpresa. Señor Wilson, dijo, adelante. Gracias, señor director general, dije, mi voz modulada para sonar más profunda y neutra. Tengo algunas preguntas sobre la viabilidad a largo plazo de este proyecto Fénix. En la página 37, sección C, se proyecta un crecimiento del 400% en el tercer año, basado en una tecnología que aún no ha demostrado su eficacia en el mercado. ¿Podría explicar las garantías que respaldan estas cifras tan optimistas, y cuáles son los riesgos asociados con la alta inversión inicial en un mercado tan volátil? Bruno se puso visiblemente incómodo. Valeria se revolvió en su asiento. Gabriel frunció el ceño. Bueno, señor Wilson, tartamudeó Bruno,
Esas proyecciones se basan en nuestro análisis experto de las tendencias del mercado y el potencial de disrupción de esta tecnología. ¿Análisis experto, o suposiciones?, lo interrumpí amablemente. Porque las últimas 3 empresas que usted asesoró, con proyecciones similares, terminaron en bancarrota. Me gustaría ver un desglose más detallado de los riesgos y un plan de contingencia más sólido, más allá de la simple confianza en el mercado. La tensión en la sala era palpable. Los otros miembros de la junta comenzaron a murmurar. Gabriel me miraba fijamente, como si tratara de descifrar quién era. Había un destello en sus ojos, una mezcla de intriga y frustración. Después de mis preguntas y otras intervenciones, la Junta decidió posponer la votación sobre el proyecto Fénix, solicitando un estudio de viabilidad más profundo. La cara de Bruno era un poema de ira contenida, y Valeria me lanzó una mirada de odio. Al salir de la sala, Gabriel se acercó a mí. Señor Wilson, debo admitir que sus preguntas fueron perspicaces. Nunca antes había asistido a una de nuestras reuniones en persona, ¿verdad? No, señor director general. Es mi primera vez. Pero siento que era necesario estar aquí hoy. Le tendí mi mano. Fue un placer. Mientras estrechaba su mano, sentí una punzada de tristeza. Gabriel no me había reconocido en absoluto. Pero había algo en su mirada, como si algo en mí le resultara extrañamente familiar. La semilla de la duda había sido plantada. Y ahora, era el momento de que esa semilla germinara. Después de la reunión, mi mente no dejaba de dar vueltas. Había logrado mi objetivo, detener el proyecto de Bruno y Valeria por el momento. Pero la revelación final, la más dura, aún estaba por venir. Pensé en cómo decírselo a Gabriel, cómo explicarle mi secreto de tantos años. Mi plan era ir a su oficina al día siguiente y confesarle todo. Sin embargo, el destino, o más bien, Valeria, tenía otros planes. Recibí una llamada de Diego Torres esa misma noche. Elena, tengo malas noticias. Valeria se adelantó. Alguien debió filtrarle que la identidad del señor Wilson se estaba acercando. Contrató a un detective privado y descubrió tu secreto. Se lo reveló a Gabriel esta tarde. Y por la reacción de Gabriel, creo que lo hizo de la peor manera posible. Mi corazón se hundió. La verdad, desvelada por la persona equivocada, de la forma más dolorosa. Había querido que él lo supiera de mí, con mis palabras, con mi amor. No tardó en llegar. Menos de una hora después, la puerta de mi casa se abrió de golpe. Gabriel entró, sus ojos furiosos, su rostro enrojecido. Así que él, señor Wilson, era mi madre todo este tiempo, gritó, su voz llena de una mezcla de ira y traición. Y tú, mamá, me has estado engañando, dejándome creer que yo era el dueño de la empresa de papá, cuando en realidad tú eres la titiritera detrás de todo. Me levanté del sofá, sintiendo un nudo en el estómago. Gabriel, por favor, déjame explicarte. No es como crees. Como no es como creo, interrumpió, su voz subiendo de volumen. Valeria me lo contó todo. Que eres la accionista mayoritaria, que papá puso la empresa a tu nombre, y que me lo ocultaste durante años, ¿crees que soy un niño, mamá? ¿Crees que no soy lo suficientemente bueno para manejar mi propio negocio? Sus palabras eran puñales, pero su dolor era palpable. Sabía que gran parte de su ira venía de sentirse engañado, de que su realidad se había desmoronado. Gabriel, escucha, por favor. Tu padre, él me hizo prometerlo. Comencé, tratando de mantener la calma. Él te amaba más que a nada en el mundo, y quería que te forjaras por ti mismo. Quería que la empresa fuera tuya por mérito propio, no por un simple traspaso. Él creía que el verdadero liderazgo se aprende superando desafíos, cometiendo errores y levantándose. Quería que fueras fuerte, Gabriel, un líder de verdad. Y me hizo prometer que solo revelaría mi posición si la empresa o nuestra familia estuvieran en peligro real. ¿Y no crees que lo que está pasando ahora es un peligro, mamá? Su voz era sarcástica. Una sanguijuela, tratando de sabotear mi proyecto y mi reputación. ¿Tu proyecto?
Gabriel, o el proyecto de Bruno Vidal y Valeria? Me acerqué a él, con una carpeta en la mano. Mira esto. Estos son los informes que Clara y Diego prepararon. El historial de Bruno Vidal. Cada fracaso, cada compañía que arruinó. Y los correos electrónicos interceptados entre él y Valeria. Hablaban de cómo deshacerse de mí, de cómo usar tu ingenuidad para tomar el control de la empresa. Querían vender mi casa, Gabriel, querían meterme en un asilo de ancianos. Gabriel tomó la carpeta, sus ojos moviéndose rápidamente por los documentos. Su expresión cambió de ira a incredulidad, luego a una comprensión creciente, y finalmente, a una especie de horror. No, no puede ser. Valeria, ella no haría algo así. Ella me ama. Su voz era apenas un susurro. El amor no funciona así, Gabriel. El amor no manipula, no miente, no planea despojarte de lo que tus padres construyeron. Valeria está interesada en el poder y el dinero. Siempre lo ha estado. Y Bruno Vidal es un depredador que se aprovecha de personas como tú, personas que confían demasiado. Se sentó pesadamente en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Soy un idiota. He sido tan ciego. Ella me dijo que tú querías robarme la empresa. Que siempre habías estado celosa de mi éxito. Siempre quise lo mejor para ti, hijo. Siempre. Tu padre y yo construimos esa empresa para que fuera tu legado, tu oportunidad. Pero no a costa de tu integridad o tu bienestar. Y no a costa de que te usaran como una marioneta. Justo entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Daniela, mi sobrina. Tía, tengo algo importante que decirte. Valeria está planeando algo grande con Bruno para la junta de mañana. Algo para solidificar su control. Necesitas estar allí. Le mostré el mensaje a Gabriel. Parece que todavía tienen unas bajo la manga, Gabriel. Mañana es la reunión de la junta. Quieren aprobar ese proyecto de Bruno por la fuerza. Tienen que estar seguros de que yo no pueda detenerlos. Gabriel levantó la vista, sus ojos ya no llenos de ira, sino de una mezcla de vergüenza y determinación. Mañana haré que se arrepientan, mamá. De todo. De lo que te hicieron, de lo que le hicieron a mi padre, y de lo que intentaron hacerme a mí. Era un progreso. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo. La ira había dado paso a la decepción, y con la decepción, la posibilidad de la verdad. Mañana sería el día de la verdad para todos. La sala de la junta directiva estaba cargada de una tensión palpable. Gabriel había convocado una reunión de emergencia para la mañana siguiente, citando nuevas revelaciones críticas sobre el Proyecto Fénix. Bruno Vidal estaba allí, su sonrisa de suficiencia ligeramente apagada, una nota de cautela en sus ojos. Valeria estaba sentada a su lado, con una expresión de frialdad calculada, lanzándome miradas gélidas. Los demás miembros de la junta estaban nerviosos, percibiendo el drama que se avecinaba. Yo entré a la sala con la cabeza en alto, sin disfraz de señor Wilson, esta vez. Vestía un traje de negocios impecable, digno de una directora ejecutiva, y mi expresión era serena pero firme. Me dirigí directamente al asiento principal, el que Ricardo y yo habíamos diseñado para el presidente de la junta, el asiento que Gabriel solía ocupar. Y me senté. Hubo un silencio aturdidor. Valeria boqueó, su rostro palideciendo. Bruno frunció el ceño, el reconocimiento cruzando sus ojos. Los demás miembros de la junta se miraron entre sí, perplejos. Gabriel se puso de pie, su voz sonaba firme y decidida, muy diferente de la que había usado en nuestra conversación la noche anterior. Gracias a todos por venir a esta reunión de emergencia. El propósito de esta reunión es abordar la verdadera situación financiera y de liderazgo de Westbrook Technologies. Miró a su madre, y luego a Valeria y Bruno. Anoche, recibí información que ha alterado fundamentalmente mi comprensión de la estructura de propiedad de nuestra compañía. Y la verdad, debo decir, ha sido reveladora. Valeria, recuperándose, interrumpió con un grito agudo.
Esto es un ultraje, Gabriel, ella no tiene derecho a estar sentada allí, es una intrusa, una impostora, ella es una sanguijuela que está intentando robarte la empresa. Mi abogado, Diego Torres, que estaba sentado discretamente en la mesa, se puso de pie. Con el debido respeto, señora Valeria, permítame corregirla. La señora Elena Westbrook tiene todo el derecho, y de hecho, la autoridad legal para sentarse donde lo ha hecho. Ha sido la accionista mayoritaria de Westbrook Technologies desde el primer día de su fundación. Y está aquí hoy para ejercer sus derechos como tal. Un murmullo se extendió por la sala. Bruno se levantó de golpe, su rostro lívido. Esto es ridículo, no hay forma, siempre se ha sabido que el señor Ricardo Westbrook era el fundador, y que la compañía pasó a su hijo, Gabriel. Efectivamente, el señor Ricardo Westbrook fue el fundador visionario, dije, mi voz clara y tranquila, dirigiéndome a Bruno. Pero su patrimonio, incluida la parte mayoritaria de esta empresa, fue transferido a un fideicomiso que me designaba como su única beneficiaria y controladora. Es decir, yo soy la dueña del 51% de las acciones. Siempre lo he sido. Él quería que Gabriel se forjara su propio camino. Pero también quería que su legado estuviera protegido. Y ahora, ese legado está bajo una seria amenaza. Diego presentó los documentos legales, las escrituras de acciones, los acuerdos del fideicomiso, todo innegable. Los miembros de la Junta los revisaron, sus ojos abriéndose de asombro. Clara Ruiz, que también estaba presente, asintió, confirmando la autenticidad de los documentos. Gabriel, con una voz más potente de la que le había escuchado en años, continuó. Para abordar la amenaza, debemos primero exponer la deshonestidad. Bruno Vidal, su Proyecto Fénix, es una estafa. Un esquema para desviar fondos de esta compañía a sus propias cuentas, dejando a Westbrook Technologies en la ruina. Tengo pruebas. Mi madre, a quien debo una disculpa pública por mi ceguera y mi pasividad, me ha proporcionado información que he verificado personalmente. Su historial, señor Vidal, es un rastro de destrucción. Y sus comunicaciones con mi esposa, Valeria, revelan un plan para manipularme, robarme mi casa, y dejar a mi madre, en un asilo de ancianos. La sala estalló en murmullos. Valeria gritó, estás mintiendo, Gabriel, ella te está manipulando, estás loco. ¿Estoy mintiendo, Valeria? Gabriel sacó su propio teléfono y reprodujo una grabación. Era una conversación de audio entre Valeria y Bruno, aparentemente grabada por uno de los micrófonos ocultos de Bruno, que Gabriel había descubierto la noche anterior en la oficina. En la grabación, hablaban de sus planes, cómo Valeria incitaría a Gabriel a invertir, cómo Bruno crearía una empresa fantasma para desviar los fondos, y cómo se asegurarían de que yo fuera eliminada del mapa. La voz de Valeria era distintiva, fría y calculadora, mientras se reía de cómo me llamarían la sirvienta chupasangre, mientras ellos se hacían con mi fortuna. La cara de Valeria se contorsionó de furia y miedo. Bruno se puso blanco como la cera. Los miembros de la Junta estaban horrorizados. En vista de estas revelaciones, y actuando bajo la dirección de la señora Elena Westbrook, la accionista mayoritaria, propongo las siguientes mociones, dijo Gabriel, su voz resonando con autoridad. Primero, la destitución inmediata de Bruno Vidal de su puesto de consultor y la prohibición de toda futura interacción con Westbrook Technologies. Segundo, la revocación de todos los poderes de firma y acceso de Valeria en la empresa, y el inicio de un proceso de divorcio por razones de fraude y conspiración. Y tercero, una auditoría completa e independiente de todas las transacciones financieras desde la llegada del señor Vidal a la compañía. Valeria intentó abalanzarse sobre Gabriel, pero los guardias de seguridad, alertados previamente por Diego, la detuvieron. «Me las pagarás, Gabriel, y tú, vieja, no te saldrás con la tuya», gritó mientras era escoltada fuera de la sala. Bruno, derrotado y pálido, no dijo una palabra mientras también era sacado. La sala quedó en silencio, roto solo por el sonido de las respiraciones contenidas. Los miembros de la Junta miraron a Elena, luego a Gabriel. Por lo tanto, dije, mi voz suave pero firme, la Junta votará sobre estas mociones de inmediato.
y quiero dejar claro que esta es la primera de muchas medidas que tomaré para asegurar que Westbrook Technologies vuelva a ser un modelo de integridad y excelencia, como mi esposo, Ricardo, siempre quiso. La votación fue unánime. Bruno fue destituido, Valeria fue despojada de sus poderes, y la auditoría fue aprobada. La verdad había sido revelada, y con ella, la justicia. Mi corazón se llenó de una mezcla de alivio y una profunda tristeza por Gabriel, quien había tenido que enfrentar una verdad tan dolorosa sobre la mujer que amaba. Pero también sentí orgullo. Había dado un paso importante, no solo para proteger el legado de Ricardo, sino para salvar a mi hijo de una manipulación devastadora. Después de la tormenta, llegó una calma incómoda. Gabriel y yo nos sentamos en mi sala de estar, la misma sala donde tantas veces había escuchado sus risas de niño, y donde ahora sentía su dolor de adulto. El silencio se prolongó hasta que él finalmente habló. Mamá, dijo, su voz ronca, lo siento mucho. Por todo. Por no haberte creído, por haber sido tan ciego, por haber permitido que Valeria te tratara así. Y por no haber estado allí para ti en la fiesta. Fui un cobarde. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez, eran de alivio. Gabriel, sé que no fue fácil para ti. Ella te manipuló, te hizo creer cosas que no eran ciertas. Y tu padre y yo, quizás también contribuimos a esa ceguera al no decirte la verdad. Pero la intención siempre fue para protegerte, para que fueras el hombre fuerte y capaz que siempre supimos que serías. Lo sé, mamá, asintió, con la mirada perdida en algún punto del jardín. Ahora lo entiendo. Papá, él siempre quiso que me ganara las cosas, no que me las dieran. Y tú lo protegiste todo. Nuestro legado. Y a mí. Soy tan afortunado de tenerte. Nos abrazamos, y en ese abrazo, sentí que los años de distancia y malentendidos se disolvían. Era la primera vez en mucho tiempo que Gabriel y yo nos conectábamos de esa manera, no como una madre y su hijo adulto, sino como dos personas que habían sobrevivido a una dura prueba y habían encontrado el camino de regreso. En las semanas siguientes, las cosas cambiaron drásticamente en Westbrook Technologies. La auditoría reveló la magnitud de la corrupción de Bruno Vidal y Valeria. Fueron presentados cargos legales, y se enfrentaron a las consecuencias de sus acciones. Valeria y Gabriel se divorciaron, un proceso doloroso pero necesario. Gabriel, ahora consciente de la verdadera historia de la empresa, y con una nueva comprensión de su propia fuerza, asumió su papel de CEO con una renovada determinación. Él y yo pasamos horas discutiendo estrategias, revisando planes, y reimaginando el futuro de la compañía. Se apoyó en Clara Ruiz para la dirección financiera, y Diego Torres se mantuvo como nuestro asesor legal. La empresa comenzó a sanar, los empleados sintiendo un cambio positivo en el liderazgo y la moral. 2 meses después, Gabriel me llamó a su oficina. Mamá, tengo algo que quiero presentarte. He estado trabajando en una nueva propuesta para el futuro de la compañía. Me senté, intrigada. Él había aprendido mucho, y se notaba en su confianza y su enfoque. Hemos estabilizado las finanzas, y la moral de los empleados ha mejorado muchísimo, comenzó. Pero quiero que la empresa refleje no solo lo que fue, sino lo que es ahora y lo que será. Quiero que refleje nuestra historia completa. Hizo una pausa, y mis ojos se posaron en el reloj de mi muñeca, el que Ricardo me había regalado. Papá estaría orgulloso de ti, Gabriel, le dije. Lo sé, respondió, con una pequeña sonrisa. Y creo que también estaría orgulloso de ti, mamá. De cómo has mantenido todo unido. He estado pensando en el nombre de la compañía. Ah, sí, tomé un sorbo de mi té. Todos asocian Westbrook con papá, y con razón. Pero tú siempre estuviste allí también, mamá. Desde el primer día, fuiste la fuerza silenciosa, el cerebro financiero, el ancla. Quizás es hora de un pequeño cambio. Nada dramático, solo, reconocer la historia completa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué tienes en mente?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Westbrook y Wilson Technologies, sugirió, sus ojos brillando. Honrando a ambos legados. Sentí que las lágrimas se agolpaban en mis ojos.
A tu padre le encantaría eso, susurré. ¿Y la misteriosa señor Wilson? Preguntó Gabriel con una pequeña sonrisa. ¿Volverá a aparecer alguna vez? Me reí suavemente. No lo creo. Elena Westbrook finalmente está lista para salir a la luz. Mientras los últimos rayos de sol doraban el jardín que Ricardo y yo habíamos plantado, sentí una profunda sensación de paz. Valeria me había llamado una sanguijuela, sin saber que yo era, en realidad, el cimiento de todo lo que ella codiciaba. Ahora la verdad había salido a la luz, y con ella no vino la venganza que quizás hubiera buscado, sino algo mucho más valioso. Redención, reconexión y la oportunidad de finalmente honrar tanto el legado de Ricardo como el mío propio. A veces, reflexionaba, el mayor poder no radica en la confrontación, sino en la paciencia, en la verdad oculta que, al ser revelada, tiene el poder de transformar y reconstruir. Y en mi caso, ese poder, esa verdad, había traído a mi hijo de vuelta a mí, y a mí de vuelta a mi propio lugar en el mundo. El cimiento nunca fue la sanguijuela, el cimiento era la fuerza silenciosa.